Cachicamo yo no digo nada, porque la capacidad de mi cuerpo. De Cachicamo yo no digo nada, porque la capacidad de mi cuerpo. Ese pan está muy mal picado. Ese pan lo que lo picaría. Ese pan no está muy mal picado. Ese pan lo que lo picaría. Ese pan no está muy mal picado. Ese pan lo que lo picaría. Ese pan no está muy mal picado. Ese pan lo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Para echar, eso cuando ven, pongo silencio aquí. No me oigo. Voy con melodía. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Estamos escuchando allí de fondo a Caraota, Ñema y Tajá y la interpretación del Pollo Brito, nuestro Pollo Brito, con ese tema maravilloso. Bueno, así damos inicio en esta noche a nuestro espacio. Como habíamos anunciado en redes sociales, nuestro invitado de esta noche es el economista y profesor universitario Luis Olivero, quien está por allí y ya le vamos a dar acceso a la transmisión. Okay. Tenemos por allí a Luis Olivero. Estoy tratando de darle acceso a la transmisión. Ok. Que el internet se porte bien esta noche y no tengamos mayores problemas para conectarnos con nuestro invitado Luis Oliveros, que ya está por allí. Está por allí ya, me está escribiendo por aquí Luis. Estoy intentando darle acceso a la transmisión. Y ya estamos en eso. Estamos tratando de hacer contacto con Luis Olivero, que es nuestro invitado de esta noche. El economista y profesor universitario que está por allí y esperamos que podamos conectarnos con él. Tienes que... Luis, tienes que aceptar el mensaje que te llegue para poder conectarte, porque aquí me está diciendo que no te puedes conectar. Me llega un mensaje cuando intento darte acceso que me dice que no te puedes conectar. Estamos intentando, amigos, establecer contacto con nuestro invitado de esta noche, Luis Oliveros, el economista, quien es también profesor universitario. Ok, ya está por allí. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí podremos conectarnos. Es que cuando intento darle acceso a Luis, me llega un mensaje que dice que no se puede conectar. A ver, estas son las cosas extrañas de estas plataformas que a veces nos hacen la vida un poquito complicada. Porque ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. No, aquí uno tiene que rogarle a Dios
santiguarse antes de empezar a transmitir para que el internet funcione, la luz no se vaya, bueno, todas esas cosas, ¿no? Es así, es así, es así. Aquí estamos. Mira, Luis, hay muchísimas cosas que conversar contigo, tanto en materia, por supuesto, económica como política también. Pero vamos a Ok, comenzar por la materia económica. Fíjate, es evidente ya, incluso lo están anunciando aquí, una reconversión monetaria. sí. ¿Ok? Eso, bueno, tenía meses, más o menos, sabíamos pues que esto venía en cualquier momento. No debería ser una sorpresa, ¿no? Ello, para nada. Pero yo me pregunto lo siguiente, Luis, es- ¿por qué el gobierno va a esta nueva reconversión monetaria y no se decanta por asumir ya de una vez el cambio de la moneda o en todo caso la moneda mixta oficialmente, el dólar y el bolívar o solamente el dólar? Bueno, mira, en primer lugar, esa reconversión monetaria el rumor era que venía el primer trimestre del año, luego se extendió el primer semestre, luego habían conversaciones Banco Central Gobierno de que el gobierno quería que solamente fuera de tres ceros. Era irreal hablar de tres ceros de la moneda, quitarle tres ceros a la moneda. Había que, si vas a hacer una reconversión, aprovecha y quítale seis ceros. Que tiene un costo político. Bueno, mira, yo creo que en este momento el costo político poco importa, ¿no? Y aparte es muy bajo. Eh, para que la gente tenga una idea, para febrero de este año Venezuela recuperó los 5 ceros que se le había quitado a la moneda en agosto del 2018. No hemos visto los problemas de cola que habíamos visto cerca de agosto del 2018 por la dolarización. Tú vas a un supermercado y ahora la mayoría de las transacciones se hacen en divisas. Antes eran la mayoría en bolívares, entonces tú comprabas cualquier cosa que compraras, un mercadito pequeño, tienes que pasar la tarjeta 2 y 3 veces. Sabemos muy bien el tema del internet, todo eso, entonces obviamente hay inconvenientes, ¿no? Ahorita fluyen más rápido las colas, también hay una caída en el consumo, pero bueno, también el tema de la dolarización, la gente que paga en divisas, tanto en efectivo como en CELE o con las tarjetas, pagan bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema de que no se ven las colas, por lo menos por el problema de puntos de venta. ¿Por qué el gobierno no asume lo que está ocurriendo en el país? Mira, yo creo que este es un proceso para mí irreversible, esta dolarización, que la podemos llamar como ustedes quieran. A los economistas nos gusta ponerle nombres bonitos a las cosas o nombres raros. Dolarización transaccional, dolarización de facto, dolarización X. Llámala como a ti te dé la gana. Venezuela vive un proceso de dolarización. Encuestas de empresas privadas hablan de cerca del 70% de las transacciones en el país se hacen en dólares. Ese porcentaje tiene un, va a tener un límite, no puede llegar al 80%, porque ciertamente todavía hay gente que gana en bolívares, por ejemplo, los empleados públicos. Entonces, no vamos a llegar al 100%, es muy difícil que lleguemos al 100%. Y el gobierno no puede dolarizar por varias razones, dolarizar completamente. En primer lugar, no tenemos relación con la Fed. O sea, no hay relación con el Banco de Estados Unidos. Pareciera que tenemos malas relaciones con Estados Unidos en este momento, dicen, ¿no? Hay un rumor de que no nos estamos llevando bien. El segundo, no hay suficientes reservas internacionales para llevar a cabo una dolarización de verdad formal. El tercero es que, mira, si tú estás dolarizado, no puedes incurrir en déficits fiscales a menos que tengas una maquinita de hacer dólares en tu banco central. Y yo creo que allá por el centro, allá en donde está el Banco Central no la tienen, ahí la maquinita es de hacer bolívares. Entonces, ¿cómo financio mi política fiscal si estoy dolarizado? Entonces al final no vas a poder dolarizar, el gobierno no puede dolarizar. Y lo que tú dices es lo que al final va a ocurrir. Y es lo que está ocurriendo. Las dos monedas van a correr juntas, cada día la gente a menos que ocurra un milagro, la gente no va a querer bolívares, la gente ya no quiere bolívares. La caída en la demanda de dinero en Bolívar, la caída de la demanda de la moneda nacional es alarmante. Nadie quiere tener bolívares.
es muy poco la utilidad que tú tienes a los bolívares. Y si tienes muchos bolívares, bueno, los quieres gastar rápido porque sabes que va a perder capacidad de compra, a pesar de que la inflación ha estado cediendo, pero sigue siendo una inflación muy alta. Entonces, en conclusión, porque me estoy extendiendo mucho, el gobierno no puede dolarizar. El gobierno tampoco quiere, el gobierno todavía insiste, y lo insiste yo creo que por temas políticos, de que el bolívar es recuperable, de que esta es una dolarización que es por coyuntural, que después vamos a volver a tener un bolívar fuerte o un bolívar pateado, porque ya el bolívar fuerte se acabó. Pero al final este es un proceso irreversible. Al final, lo máximo que yo creo que van a poder lograr es que las dos monedas corran, estilo Perú, por ejemplo, y eso no tiene nada de malo. Perdimos soberanía. No estamos perdiendo soberanía. Venezuela no está perdiendo su política monetaria, ni está perdiendo su política cambiaria, pero ciertamente el bolívar cada día va a tener menos peso en esta economía. Así es. Ahora, el gobierno sigue acudiendo al Banco Central de Venezuela para tratar de cubrir el déficit fiscal. Hipotéticamente, un nuevo gobierno que se instaure en el país pasará un buen tiempo para que se normalice, se estabilice la economía. ¿Estará también tentado en sus primeros años a acudir igualmente al BCB para cubrir ese déficit fiscal? Mira, el gobierno o el político que te diga, yo llego a ser presidente y acabo el primer día con el financiamiento monetario del Banco Central, te está diciendo una mentira inmensa, una mentira increíble, ¿no? Una mentira muy grande. En este momento Venezuela necesita el financiamiento del Banco Central. Obviamente ha disminuido de manera importante ese financiamiento. El gobierno ha bajado lo que es el gasto público, lo ha bajado en términos reales, pero ciertamente el gobierno ahora, el problema más inmediato que tiene ya no es de gasto público, que sigue teniendo un problema de gasto público, pero el problema más grave es de generación de ingresos. Y la generación de ingresos, sobre todo ingresos de calidad, llámese ingresos en divisas. Tú sigues teniendo tus ingresos. Casualmente hoy el CENIAT publicó sus cifras del mes de junio. Hay que hacer un punto aquí. El CENIAT publica sus cifras, que la publique por su cuenta de Twitter. Bueno, pero hace más que muchas organismos públicos que no publican nada. El CENIAT publica todos los meses por lo menos lo que está recaudando y el desglose. Ahora, en términos reales hay una caída, pero una caída menor de lo que habíamos visto en meses y en años anteriores. Ahora, en términos de dólares, porque por el tema de la sobrevaluación de la moneda estamos viendo un incremento. Hoy el CENIAT está recaudando mucho más en dólares que lo que recaudó el año pasado. El año pasado fue un año muy malo. Pero aquí la clave para que Venezuela pueda volver y pueda dejar de estar financiándose por el Banco Central es lograr que sus ingresos en divisas aumenten. Y aquí no hay que caernos mucho a cuentos. La única manera de que aumente de manera importante tus ingresos en divisas es con el petróleo. Si tú no aumentas tu producción petrolera, pero sobre todo, si tú no logras sacarte las sanciones de encima para poder comercializar petróleo y poder vender el petróleo a precio de mercado y poder volver a producir lo que producías antes, vas a tener un problema fiscal muy grave. La gran pregunta que muchos nos hacemos es, el gobierno se ha portado muy bien estos meses, relativamente bien el tema del gasto, pero en noviembre viene una elección regional y sabemos bien que el gobierno gasta plata. Tal vez no va a tener tantos recursos, pero el gobierno va a tratar de gastar plata. Ahora, ¿qué va a privilegiar? El objetivo económico de seguir bajando la crisis, de seguir bajando la inflación, versus ese objetivo político de ganar gobernaciones, porque se ve muy feo que si la oposición logra que la gente vaya a votar, va a perder unas cuantas gobernaciones el gobierno. Entonces, ese es un gran reto que se le presenta hoy al gobierno. Vamos a ver cómo lo resuelve de aquí a noviembre. La solución buenísima para Venezuela sería que el gobierno solucionara su problema de ingresos, no vía BCB, sino vía ingresos petroleros, y que también aumente la recaudación tributaria, pero vía mayor actividad económica. No es que se creen mayores impuestos, sino que esta economía crezca más, se potencie más y que por ahí vengan más impuestos. El tema es que está como complicado que esta economía, con la recesión que vivimos, a pesar de que algunos sectores están creciendo, pueda recaudar más impuestos, mucho más impuestos de lo que está recaudando actualmente. Ahora, Luis, y oriéntame, y disculpa mi ignorancia en estas materias económicas misteriosas, pero el hecho de que las transacciones se estén haciendo en efectivo y en dólares, donde no hay facturación, y por ende se supone que no hay pago de IVA,
de aranceles, eso no implica también una merma significativa en relación a años anteriores. Mira, a ver, si tú vas al automercado y pagas en divisas, a ti te sale una factura, ¿no? Pero ciertamente hay una economía subterránea, lo que los economistas llaman una economía subterránea, donde hay la gente no está pagando impuestos en muchos sitios, ¿no? Y ciertamente debe haber una evasión muy alta. En Venezuela siempre ha habido evasión. Y más aún cuando tienes IVAs muy elevados. La teoría económica dice que IVAs elevados generan incentivos a que la gente no lo pague, más aún en momentos de crisis. Y lo otro es que tú hablabas también del tema de los aranceles. El gobierno de Maduro quitó los aranceles a las importaciones, o buena parte de los aranceles a las importaciones, sacrificando el tema fiscal, porque bueno, necesitas anaqueles llenos, y si la producción nacional no estaba cumpliendo con lo que ellos querían, bueno, lo tengo que llenar de alguna manera, y esa alguna manera es esa brecha entre demanda y oferta, la lleno con importaciones. En algún momento ellos habrán sacado su cuenta de los ingresos que estoy dejando de percibir versus tener más oferta de bienes. Recordemos que hasta hace unos años Venezuela había una escasez brutal. Ahora el problema de los venezolanos no es la escasez, el problema de los venezolanos es tener los ingresos para comprar. Pero ciertamente y volvemos al tema de la dolarización. Esta dolarización informal, por llamarlo de alguna manera, donde ocurre como consecuencia de mucho tiempo en hiperinflación, porque este es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo que haya sufrido una hiperinflación. El problema en Venezuela es que se está volviendo irreversible porque ya esta hiperinflación va para 4 años. Entonces, se está haciendo demasiado larga esta hiperinflación. Entonces, ya prácticamente la confianza que tienes en la moneda nacional es inexistente. Entonces, esa dolarización informal hace que el uso del efectivo, el uso de criptomonedas para pagar, ese tipo de cosas también esté generando una evasión muy grande. El gobierno lo sabe, el gobierno conoce las cifras de esta economía. Que no las publique es otra cosa, una cosa que yo no explico, que yo no tengo explicación. Pero el gobierno lo sabe. Yo me imagino que habrán sacado su cuenta y seguirán pensando que es mejor para la economía y para el país hacer esto. Yo creo que no. Yo creo que tiene por lo menos las críticas que hace la gente de FEDIndustria, FEDICámara, de que los aranceles están sin aranceles es difícil competir en una economía con tantas distorsiones como la venezolana. Así es. Fíjate, yo le he hecho esta pregunta a varios economistas, Luis, y no me han sabido responder, ¿no? Voy a invitar a Adriana Asi para que a ver si ella responde. Mira, chicos, ¿cómo mantiene esa muchacha? ¿Cómo el gobierno se mantiene? ¿De dónde saca a Rihanna el gobierno? ¿Cómo hace? Mira, en primer lugar hay que entender que mucha gente creyó que colocándole sanciones, a ver, sancionar a Venezuela es muy fácil, ¿no? Venezuela vende prácticamente petróleo, es lo único que le genera, no es lo único, pero la mayor generación de divisas de Venezuela viene por el sector petrolero. Si yo quiero sancionar a Venezuela, yo le sanciono el sector petrolero, sobre todo porque las principales ventas iban hacia ese mercado, hacia los Estados Unidos. O por lo menos era el mercado que pagaba mejor, que llegaba más rápido. O sea, era una maravilla ese mercado. Bueno, si yo le sanciono y aparte le genero miedo al mundo de que le compre el petróleo a Venezuela, bueno, yo voy a pensar que ese gobierno, esa gente va a caer, ¿no? Pero el problema de las sanciones es que cuando tú analizas los casos exitosos de sanciones en el mundo, no encuentras ninguno. Mucha gente se puso brava conmigo porque yo escribí un paper sobre el tema de las sanciones. Nos pusimos a analizar, le pregunté a politólogos, revisé otros colegas que habían escrito sobre el tema, y mira, la literatura es bastante clara al respecto. Solo las sanciones no generan cambios de gobierno. Aquí la gente pensó, por lo menos los que ayudaban y los que estaban esperando que las sanciones tumbaran el gobierno, esperaban que Maduro les pusiera prácticamente la llave en el felpudo de Miraflores y se fue. ¿Qué es lo que hizo Maduro? ¿Qué es lo que hace cualquier persona en el mundo? Buscó ayuda en los amigos. ¿Y quiénes son los amigos? Los amigos aparte han estado sancionados. Le preguntó a Cuba qué ha hecho, le preguntó a Rusia, porque aparte de Rusia,
ve en el conflicto de Venezuela-Estados Unidos una oportunidad maravillosa desde el punto de vista geopolítico. Le pregunto a los chinos, porque Estados Unidos también ha sancionado a China, le pregunto a los turcos y le pregunto a Irán. Irán tiene, no sé, 20 años, 15 años sancionado. Pregúntenme ustedes si todavía el ayatolá de Irán salió corriendo después que lo sancionaron, como salió corriendo Fidel cuando lo sancionaron. Desde el 76 está sancionado Irán. Bueno, en el año en que yo nací, imagínate tú, ya está vieja. Esas sanciones están viejas. Entonces, al final, Maduro, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, mira, tengo una economía que se está empequeñeciendo realmente importante. Le dijo a la economía, yo voy a dejar de proveerles de dólares, también voy a dejar de invertir, dejo la economía prácticamente sola, donde el sector privado va a tener que resolver sus problemas, y por eso es que vemos a un sector privado que tiene que abastecerse desde luz, agua hasta seguridad, porque hay una escasez de Estado importante. Eso puede ser bueno o ser malo desde el punto de vista que tú lo veas, porque ciertamente la provisión de servicios públicos del Estado en Venezuela ha sido bastante mediocre y en los últimos años mucho más, pero es que no hay recursos para eso. Y Maduro tiene un objetivo importante, y es que Maduro no va a renunciar y no va a entregar el poder así tan fácil, ¿no? Entonces, ciertamente, pareciera que los cálculos fueron muy mal hechos y Maduro empezó a alimentar una economía subterránea, llámese vender petróleo, se está vendiendo petróleo en efectivo. Ven ustedes, un cargamento de petróleo en alta mar se vende en efectivo o se vende con unos descuentos muy grandes, porque ahorita la urgencia en algún momento de PDVSA fue sacar petróleo porque no tenías dónde colocar ese petróleo, pero también tienes el arco minero, donde más allá de todo lo que sabemos que está pasando allí y que son cosas que de verdad asustan, ahí también se maneja mucho efectivo y se maneja muchas cosas de economía subterránea. Entonces, tienes a un Maduro y tienes asesores extranjeros y amigos que le están diciendo a Maduro cómo sortear la sanción. Obviamente las sanciones tienen que haberle generado daño, pero también le están generando el efecto colateral de las sanciones. Somos los venezolanos que todavía estamos aquí, que vemos que cuando alguien de afuera te dice, bueno, pero hay que seguir sacrificándose y esperar por las sanciones, yo siempre le respondo, vente para acá, paga en CELE y corre el riesgo de que te cierren tu cuenta. O si eres un empresario, trata de traerte una mercancía para que veas lo que implica venderle a un empresario en Venezuela en un país sancionado. Vivir en un país sancionado no es cool, no es chévere, para nada, ¿no? Y tampoco se resuelve el problema político con sanciones. Y Maduro está sorteando la crisis, ¿no? La crisis continúa, Venezuela sigue estando en crisis, pero hoy estamos mejor que hace que el año pasado, sin lugar a dudas, más allá del tema de la pandemia. Y al final, esta es una economía que está buscando su equilibrio, que está buscando estabilizarse. Hay gente que dice, por ejemplo, que este año esta economía va a crecer. Yo no lo creo, pero a mí no me extrañaría que esta economía crezca. El problema es que sea un crecimiento sostenible. Pero pareciera que esta economía y este país está buscando un equilibrio donde hay pobreza, un equilibrio donde hay desigualdad, porque esta dolarización también ha generado una desigualdad muy grande. Hay un sector importante de la población que no tiene ingresos en divisas. Entonces los que ganan en bolívares están viendo cómo sus salarios reales están cayendo. Y los mismos que tienen ahorros en divisas están viendo que cada día Venezuela se hace más costosa. En resumen, Maduro ha sorteado el problema político, el problema económico. Ellos lo han sabido llevar de manera, o sea, han disminuido su poder desde el punto de vista económico en Venezuela, pero siguen siendo el poder. Y cada día que una empresa tiene algún problema o no se comporta como ellos quieren, como dicen muchos, que se coma la flecha, ellos, como son el poder, le hacen entender que por ahí no es el camino. También ha habido pragmatismo, porque hay que decirlo. La nueva junta directiva, por lo menos de PDVSA, ha manejado el tema con mucho pragmatismo. Aquí yo no estoy diciendo ni estoy apoyando a la Junta, ni estoy diciendo que es una maravilla, no. Estamos analizando la economía. Y ellos los hechos como tal. Y ellos han entendido que la ideología no te mantiene en el poder. La ideología es muy chévere, muy sabrosa, muy linda y enamora, pero enamorando a la gente no. Tú tienes que mantenerte en el poder y bueno, el pragmatismo los ha llevado a entender que hay que abrir, hay que entender. O sea, hace 2 años nosotros pensábamos que Maduro iba a decir en una cadena que qué chévere que estamos dolarizados, o hace 5 años, y era algo impensado, y ahorita la dolarización se permite, vamos a ver hasta cuándo llega. Que se le esté diciendo a las empresas que se les va a devolver sus empresas expropiadas, eso también era impensable. O sea, que eso es bueno, no, eso no es bueno, pero te indica que el gobierno entiende que tiene que hacer cambios para mantenerse en el poder. Ojalá que de la contraparte entiendan que también hay que hacer cambios para poder seguir siendo alternativa de poder.
Así es. Pudiera tener un respiro la administración de Maduro en el ámbito económico, visto que desde el año pasado y gracias a las gestiones de la OPEP, la reducción petrolera, los acuerdos, se ha venido observando un incremento en los precios del petróleo e incluso se dice, Luis, que para finales o para el último trimestre de este año pudiera llegar incluso hasta $100 el precio. Eso pudiera de darse, significaría un respiro importante en materia económica para el gobierno. Mira, hay que entender las circunstancias, ¿no? Y ahí hay un gran condicional. En condiciones normales, yo te diría que con este aumento importante de los precios, el Brent está por encima de $75. Como tú dices, hay gente que está en $100. Obviamente, los errores en predicción de precio del petróleo son abundantes y es la norma, ¿no? Pero suponiendo que se mantenga $75, el año pasado veíamos $20, $30 y ahora 75 parece una maravilla. Yo digo que estamos en un nuevo boom petrolero. Si Venezuela no tuviera sanciones y pudiera estar produciendo 2 millones de barriles, yo te diría que en condiciones normales a Venezuela le viene crecimiento económico y le viene una buena entrada de recursos. El tema es que Venezuela tiene sanciones petroleras y hay que recordar que aunque Venezuela quiera producir 1 millón de barriles hoy, no tiene la forma de venderlo al exterior. Olvidémonos un poco del tema de la infraestructura, de todos los problemas que tiene la industria, ¿no? Vamos a suponer que por obra y gracia del Espíritu Santo Venezuela pudiera estar produciendo 1 millón de barriles. No tiene forma de venderlo. Hoy le cuesta vender 600.000, 700.000 barriles, según lo que dijo el ministro de la ISAMI, pero según la OPEP, estamos en menos de 600, 580, 550. Pero hoy nos cuesta vender 600, 700. Imagínate vender 1 millón, 1,5 millones, ¿no? Lo segundo es, vamos a tener un respiro. Mira, si nos mantenemos en este nivel, recordemos que Venezuela vende ese crudo a descuento. Y descuentos muy grandes, descuentos muy, muy fuertes para generar incentivos a que empresas corran el riesgo hacia los Estados Unidos, se arriesguen de comprar ese petróleo. Ahora podemos venderlo un poco más caro. Oye, sí, pero no es que vamos a tener los ingresos. Esta es una economía que recibió 100.000 millones de dólares en un año. O sea, 100.000 millones de dólares. Ahorita podríamos hablar de 5, 6. Oye, un escenario muy bueno de 10.000. Estaremos recibiendo el 10% de lo que recibíamos antes. Con una economía que necesita programas sociales, que necesita infraestructura, que está en default de deuda, porque eso no se habla y está evitado hablar de default de deuda. O sea, son muchísimos los problemas. Entonces, ¿puede tener una mejora? Sí, pero esa mejora va a significar crecimiento económico y va a permear en la población. Mira, yo no lo veo factible si no hay un aumento de la producción. Con esos 600.000 barriles que estamos produciendo y que supuestamente estamos exportando, es muy poco lo que le va a llegar a la población con este aumento en el precio del petróleo. Fíjate, siempre se dijo, nos vendieron que tenía primero que pasarse por un cambio en lo político para que se pudieran dar cambios en materia económica. Pero hemos venido observando cómo desde el año pasado, o quizás desde antes, el gobierno ha venido dando un giro importante en lo que es su política económica. ¿Cómo observas tú ese cambio en materia económica que ha venido dando? ¿Crees que va por un buen camino? ¿Está a tiempo? ¿Está ya a destiempo? ¿No hay nada que hacer? Mira, a ver, pongamos un poquito en perspectiva lo que ha pasado en estos años, ¿no? En 7 años Venezuela perdió el 75% de su economía con respecto al 2013. Estamos hablando, yo siempre pongo el ejemplo de una torta, pícala en 4 pedazos, esa torta completa era la economía del 2013. Quítale 3 pedazos, es la economía, ese solo pedacito que te está quedando es la economía de diciembre del año 2020. O sea, una economía pequeña. Una economía pequeña significa, a pesar de que se haya ido mucha gente, menos ingresos en que repartir en 26, 27 millones de personas, que es lo que supuestamente estamos viviendo. Antes vivíamos 30, 31. Y así todos, se fueron 5, pero ahora hay muchísima menos riqueza que repartir. Por lo tanto, hay más pobreza, hay más desigualdad, hay menos oportunidades para hacer dinero. La situación es realmente complicada, ¿no? ¿Por qué este viraje, por llamarlo de alguna manera, de Maduro en el tema económico? Porque él cree que esta es la vía. Él cree que es la vía porque lo que estamos hablando, el tema del pragmatismo.
Obviamente yo creo que han aprendido lecciones, yo creo que habrán aprendido algunas lecciones de mal manejo. Yo creo que el haber sacado a quien estaba antes, por lo menos en PDVSA, y colocar a gente como Tarek, que no es que es un experto, pero le está preguntando a la gente que sabe qué hacer en el tema petrolero, y haber aumentado la producción petrolera casi un 50% desde junio a la fecha, ciertamente te dice que encontraron la manera de mejorar las cosas, ¿no? Es sostenible. Te insisto, Venezuela tiene una camisa de fuerza muy grande en el tema petrolero, y el tema petrolero es el motor de la economía. Algo positivo de esto es que el sector privado está aprendiendo a vivir sin el gobierno, sin el Estado. Al sector privado le dijeron, como te dije al inicio, resuelve tu problema. Ahora el sector privado quiere importar, tienes que conseguir tus dólares. Antes iba donde Cadivi o iba al Estado que me diera los dólares baratos, y bueno, muchos no importaban, ¿no? Pero bueno, X. Pero aquí ahora el sector privado aprendió a resolver su problema, tratar de resolver sus problemas. Eso es una buena noticia, y ahí pudiéramos aprender. El gobierno habla de privatizaciones, ojalá que privaticen un poco de cosas. Yo empezaría a privatizar, Bueno, pero fíjate una cosa, eso que estamos experimentando ahorita, porque está con el agua al cuello el gobierno, fue lo que prácticamente produjo la salida de Carlos Andrés Pérez de su gobierno 2, con esa reforma profunda que pensaba hacer o que tenía planteado hacer, pero el sector privado, ay Dios mío, dijo que va, esto no me conviene, yo quiero seguir viviendo de la teta del Estado. Mira, sí, no, es muy cierto, pero cuando pones en perspectiva, más allá de que podamos criticar la salida de Carlos Andrés o cómo se hizo, en ese momento Carlos Andrés tenía problemas políticos dentro de su mismo partido, pero habían instituciones donde el presidente no pudo hacer nada para mantenerse en poder, y tampoco quiso, y hay que recordarlo, ¿no? A Carlos Andrés le dijeron, mueve tus influencias en el Tribunal Supremo, y él dijo que no. O sea, al final había algo que en Venezuela, no es que estoy hablando de que con Carlos Andrés las instituciones funcionaban, porque si las instituciones hubieran funcionado, tal vez no hubiéramos llegado a ese show y hubieran funcionado plenamente, pero había independencia en el tema institucional, que tal vez es uno de los problemas más graves que tenemos en Venezuela. En Venezuela la independencia institucional escasea, es bastante escasa, ¿no? Más allá de que estamos viendo algunos cambios, pero todavía el problema, el nivel institucional en Venezuela es muy mediocre, es muy bajo la calidad institucional en Venezuela. Entonces, Maduro lo que está haciendo es tratar de sobrevivir está en el Titanic, y no se va a quedar en el Titanic, pero sabe que quiere sobrevivir, y quienes están con él también quieren sobrevivir, saben cómo hacer algunas cosas para sobrevivir, entiende que quienes lo adversan en muchos casos están cometiendo errores garrafales importantes que también lo están ayudando a sobrevivir, pero está entendiendo que no se puede atar al mástil del Titanic con el tema ideológico, sino que está siendo pragmático, se está montando en el bote salvavidas, está entendiendo que tiene que hacer las cosas más o menos como debe hacerlas, obviamente respetando al partido y respetando, por ejemplo, a quienes lo están apoyando. Que la economía va a dar un vuelco de 180 grados y ahora sí va a ser una economía que va a estar orientada al mercado. No, para nada. ¿Vamos a tener crecimiento? No, para nada. Mira, esta es una economía que está tan mal que ayer estábamos haciendo unos ejercicios y haciendo una presentación. Y le decíamos, mira, en el escenario que Venezuela crezca 3% corrido a partir de este año, para lograr el tamaño de la economía del 2013, tendríamos que pasar cerca, no me acuerdo de este número, como 45 años, para retomar el tamaño de nuestra economía del 2013. Si esta economía crece 10%, nos tocarían todavía 15 años para llegar a la economía del 2013. Ese es el tamaño del deterioro que ha tenido Venezuela en estos años. Venezuela ha caído en estos 7 años, cerca de 19% promedio anual. Eso es algo que ningún país de la región ha visto, y ningún país en paz ha visto. Entonces, Maduro entendió que la ideología no lo iba a mantener en el poder, que tenía que llenar, o más o menos verse oferta, que tenía que entender que tenía que cambiar de asesor económico, sacó un español por un ecuatoriano, el ecuatoriano le gusta el tema de la dolarización, obviamente la vivió, entiende que dolarizando puedes estabilizar los medios de pago, pero también te ayuda en la estabilización de precios. Tienes todavía muchos problemas como el encaje legal que no te permite dar crédito, y por lo tanto es una limitante para que esta economía crezca.
pero ciertamente está surfeando la crisis. Una crisis que se hace larga, una crisis donde hay mucha pobreza, una crisis donde hay muchos déficits, la cantidad de gente que está necesitando ayuda se incrementa abismalmente, pero desde el punto de vista político, ojo, a lo mejor mañana las cosas cambian porque esto es muy volátil, pero Maduro está enfrentando la crisis y la está enfrentando con las herramientas que tiene, que no son muchas, pero que son eficaces. Mucha gente, ayer coloqué un tuit diciendo, pareciera que a Maduro no lo están asesorando bien el tema de no publicar las cifras. Y mucha gente me dice, a él lo asesoran muy mal. Bueno, pero este proyecto tiene 21 años en el poder, ¿no? O sea, algo están haciendo bien para mantenerse en el poder. Y creo que es uno de los errores que se ha cometido del otro lado. Pensar pensar que ellos son brutos, pensar que tienen malos asesores, pensar que mañana en la tarde caen solos, pensar que subestimarlos siempre ha sido un error y se ha pagado muy caro. Así es. Fíjate, vamos a tener en algún momento que decidir, o pienso yo, qué vamos a hacer con nuestra economía. ¿En qué sentido? Si vamos a seguir dependiendo de la renta petrolera, lo cual es complicado porque, bueno, se requiere 70.000 millones de dólares, quizás por lo menos 5 años para iniciar la recuperación de la industria petrolera. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Quién nos va a prestar a nosotros en estas condiciones? Nadie. Tendrían que estar locos para prestarnos dinero. Entonces, tenemos que pensar en algún momento en eso, Luis. ¿Qué están manejando ustedes los economistas en torno a eso? Mira, como economistas todos estamos manejando cosas diferentes, ¿no? Ponernos de acuerdo siempre es complicado. Mira, sobre esas cifras que me comentas hay mucha disparidad, ¿no? Ciertamente, te pongo un ejemplo, la gente de la Cámara Petrolera, y ojo, yo no soy miembro de la Cámara, tengo amigos en la Cámara, pero para nada, manejan cifras muy diferentes a las que pueden manejar algunos economistas, ¿no? Pero ciertamente hay gente que habla de 200.000 millones de dólares que necesita esta economía para recuperar la industria petrolera. Mira, hay que entender varias cosas, ¿no? En primer lugar, sin sanciones, esta economía puede lograr en cuestión de meses, tal vez para final de año, empezando ahorita, llegar a 1 millón de barriles. Se puede lograr, llegar a 1 millón de barriles. El problema va a ser llegar a los 3 millones, ¿no? En cuestión de pocos años, llegar a 1,5 millones, 2 millones. Pero aquí hay que entender varias cosas. La primera es que, y voy a ser un poquito fuerte y me disculpan, la estupidez de la soberanía hay que dejarla a un lado, ¿no? Solos no podemos. Hay que entender que el sector petrolero tiene que abrirse. Y hay que entender que tenemos que luchar, que tenemos que competir con otros países y con otras empresas por el tema de lo que tú hablabas de las inversiones. Mira, ya Venezuela ya Venezuela no tiene sanciones, vamos corriendo a invertir en Venezuela. Oye, ya va. Ahí está Argentina con Vaca Muerta, está Colombia, está Haití, perdón, Haití no, está Guyana, está México. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo solo de países de la región, Ecuador se salió de la OPEP porque quería aumentar producción. Ese es otro tema. Venezuela va a tener que pensar en algún momento, si quiere aumentar producción, se va a tener que salir de la OPEP, o por lo menos hablar de la OPEP, claro, porque la OPEP está feliz, como están felices los colombianos, que Venezuela está produciendo 500.000 barriles. Pero en algún momento Venezuela va a tener que empezar a producir 1,5 millones, 2 millones. Esta es una economía que mucha gente, yo no digo que pongamos todos los huevos en la canasta del petróleo, no, para nada, pero si yo necesito sacar a millones de venezolanos de la pobreza, yo no puedo pensar que el turismo, y me disculpa Valentina Quintero y la gente del turismo, pero yo no puedo pensar que el turismo sea la solución a mis problemas, porque el turismo no me va a generar divisas suficientes para sacar a la gente de la pobreza rápidamente, ¿no? Lo que sí me puede hacer el petróleo. Y el petróleo lo puedo hacer, tengo los pozos, tengo los recursos, las empresas extranjeras conocen bien lo que hay que hacer y las empresas nacionales también. Entonces, yo siempre digo que, ¿qué país queremos? ¿Queremos Haití? Bueno, si queremos ser Haití, sigamos produciendo 600.000 barriles, cerramos la faja y nos ponemos a ver qué otra actividad económica empezamos a producir desde ahorita. ¿Queremos dejar de ser Haití porque ya somos más pobres por Haití si lo medimos por ingreso per cápita? Bueno, mira, recuperemos la industria petrolera, pongamos inversiones en otros sectores que necesitan valor agregado, que generan valor agregado,
pero con los ingresos del petróleo podemos apalancar esos sectores más rápidamente. Insisto, yo no estoy diciendo que Venezuela deba vivir de la riqueza petrolera por siempre, no, para nada. Como tampoco es verdad que mañana en la tarde ya se acaba el uso del petróleo en el mundo. De eso decían, de eso decían del carbón, y el carbón sigue teniendo un papel importante en la matriz energética. Ojo, el peso que tiene el petróleo hoy no lo va a tener en 30, 40 años. El caso de Arabia Saudita, que está vendiendo acciones de Saudi Aramco. El mundo está yendo hacia energía y hacia energías limpias, y Venezuela también puede competir allí. Pero necesitamos sacar gente de la pobreza ahorita. Yo no le puedo decir a la gente que no come, o a los niñitos que no están comiendo en Venezuela, que se mueren de hambre, mira, espérate, que yo estoy desarrollando unos sectores, que estoy desarrollando turismo, que estoy desarrollando, no sé, algunas cositas, que a lo mejor en 2 años empiezan a generar ingresos, y ahí sí yo te voy a sacar de la pobreza, porque inmediatamente, bueno, no es que me haga un golpe de Estado, es que me van a quedar a golpe. Entonces, yo creo que es primordial, obviamente, emprender una nueva estrategia de desarrollo para Venezuela, pero teniendo presente que el petróleo debe jugar, por lo menos en el corto y mediano plazo, un papel importante. ¿Que son 200.000 millones de dólares lo que se necesita? No. Los números de gente que ha estudiado el tema y que sabe el tema y que ha ido a los pozos y sabe cómo están los pozos, te dicen números muy distintos. Es muy diferente yo aquí en mi casa, sobando a mis gatos, hablando con mis hijos, sacar cuentas de que, bueno, mira, si yo necesito recuperar 1.000 pozos y cada pozo me cuesta tantos millones, Venezuela necesita tanto. No, hay gente que está en los pozos, empresas privadas, no te estoy hablando, perdón, no te estoy hablando de PDVSA, te estoy hablando de empresas privadas, venezolanas y extranjeras, y te hablan que los números son mucho menores. PDVSA no tiene para poner eso, Venezuela no tiene para poner eso. Bueno, vas a tener que poner unos incentivos muy interesantes a la empresa privada extranjera para que vengan a invertir en Venezuela. Y además, ofrecerles seguridad jurídica, que eso es fundamental para que venga inversión, seguridad personal, porque todos sabemos los problemas que están pasando por lo menos en la faja con la seguridad personal, y también ofrecerles un entorno macroeconómico estable. Y para lograr eso tienes que acabar con la hiperinflación, nadie va a venir con una hiperinflación, tienes que cambiar notablemente las cosas que estás haciendo en el tema económico y resolver el tema del default. Tú no le puedes decir, por ejemplo, a Exxon, que le vas a pedir disculpas por lo que le hiciste, le vas a decir que venga a invertir para acá. Ay, bueno, pero mira, chico, yo debo como 60.000 millones de dólares solamente en deuda externa y no lo pienso pagar, porque ya vamos, digo, ¿quién va a invertir en Venezuela si tú no resuelves tu problema de deuda? Y otra de las cosas es entender, como venezolanos de lado y lado, dejar las estupideces y hablar con pragmatismo, dejar la soberanía a un lado, porque no hay nada más no soberano que ver niños pasando hambre, pero es muy soberano, desde mi punto de vista, invitar a la empresa privada a invertir en el país, generar ingresos y darle alimento y darle oportunidades, más que alimento, oportunidades de desarrollo y de mejora a tus ciudadanos. Yo sí creo que eso es soberano, creo que eso es necesario, y Venezuela tiene que quitarse el cliché de que la empresa privada, de que el sector petrolero solamente lo puede manejar Venezuela con alguna ayudadita del sector privado. No, debe ser al contrario. La empresa privada es la que va a manejar ese sector con una ayuda importante también del sector público, pero necesitas la ayuda del sector privado de manera importante. Tú dijiste que me causó curiosidad, solo no podemos. Había gente por allí que decía, no podemos solo, que es completamente diferente. Son dos frases absolutamente diferentes, porque la segunda comienza ya con la negación, no podemos. Es diferente decir, solo claro. No podemos. Mira, nosotros podemos salir de esta crisis. La hiperinflación se puede acabar. Han habido 56 episodios en el mundo de hiperinflación. Venezuela ya tiene el segundo lugar de la más larga. Y yo no lo digo mucho porque tengo miedo de que lo vean como un reto y lleguemos a la de Nicaragua de 56 meses, que por cierto la generaron los sandinistas, que ahorita están de moda ya. Una recesión de 7 años es algo impensado en el planeta. Venezuela va para 8 años de recesión. Pero esas cosas se pueden cambiar. El tema es que tenemos que entender que hay que sentarnos a conversar, a hacer consenso, a perdonar, a entender que somos 27 millones de venezolanos que estamos adentro y que si seguimos con el conflicto, bueno, mira, podemos seguir 10 años más en crisis, podemos seguir viendo la gente se va a seguir yendo, los niñitos se van a seguir muriendo de enfermedades que se pueden curar, la gente va a seguir pasando hambre. Y yo no hablo porque cuando uno habla de estas cosas te dicen,
yo me acuerdo hace unos meses que uno hablaba, mira, vale, tenemos que sentarnos a conversar, a negociar. Y la gente te decía colaboracionista. O sea, en Twitter te destruían. Ahorita hay negociaciones, hay búsqueda de acuerdo entre los dos actores. Y al final, somos seres humanos que tenemos que entenderlo porque al final pareciera que el objetivo debería ser el mismo, debería ser el común, debería ser generarle valor y mejorarle la vida a los venezolanos. Oye, que a mí no me gusta sentarme a conversar con José Guerra, por ejemplo, y José es mi amigo, estoy poniendo un ejemplo de un economista que es mi pana, o uno que está ahí, que está de Luis Crespo, que yo lo conocí en la universidad y es mi amigo, pero vamos a suponer que Luis Crespo me caiga muy mal y no quiero hablar con él. Ya va, pero ¿qué importa al país que nosotros que tengamos, que Luis sea marxista y yo sea liberal o viceversa? Si lo que estamos es conversando sobre el futuro del país y estamos hablando de mejorar las cosas del país, poco importa que nos caigamos mal. Lo que tenemos que pensar en el bienestar del país. Y eso, de lado y lado, pareciera que hay sectores radicales que no quieren que eso ocurra. Esta es una crisis que tiene de votos de lado y lado. El status quo le gusta a gente de lado y lado. Pero ojalá que, como me dijo alguien hoy, la decencia se imponga, la sensatez se imponga y podamos cambiar y podamos entender que este país, yo no voy a caer en el cliché de que tiene muchas cosas para mejorar, para que seamos un gran país, no. Pero, por ejemplo, que le mejoremos la vida a mucha gente que hoy le está pasando muy mal y que necesitan que le mejoremos la vida. Bueno, yo decía hoy en un tuit que si nosotros no tenemos en este momento la capacidad de organizarnos para salvar a nuestra Universidad Central de Venezuela, tampoco vamos a poder salvar el país. La universidad se nos está cayendo encima. Eso Sí. de verdad que da un dolor increíble y no reaccionamos ante eso, Luis. Permanecemos impávidos. Mira, con la universidad pasan muchísimas cosas y bueno, los que estudiamos ahí, los que dimos clase y los que damos clase ahí sabemos bien que, primero, la universidad siempre ha sido un ejemplo de mal gerencia, y hay que decirlo, aunque la gente se ponga brava. La gerencia de la universidad, no voy a decir siempre, porque no quiero generalizar, pero el común es que sea muy mal gerenciada, ¿no? Cuando uno veía en la universidad en un metro cuadrado había 3 trabajadores, había un jefe de esos 3 trabajadores. O sea, había unas cosas que hay que revisar profundamente, ¿no? Y yo no voy a quedar aquí en el tema de la autonomía universitaria, porque yo soy defensor acérrimo de la autonomía universitaria, pero yo no me puedo escudar en la autonomía universitaria para esconder tal vez gestiones que han sido nefastas para la universidad. La universidad debe cambiar también desde el punto de vista ideológico. La universidad tiene que actualizarse. La universidad tiene que hacer cambios fundamentales adentro, pero también ha habido planes gubernamentales para destruir a la universidad o para empequeñecerla. Siempre se le ha tenido miedo a la universidad, pero pareciera que no solamente este gobierno, el gobierno anterior, recordemos Caldera, ¿no? Caldera no le gustaba a la Universidad Central a pesar de que él estudió ahí y daba clase allí. Entonces pareciera que la clase política en Venezuela siempre ha odiado a la Universidad Central de Venezuela. Y por otro lado también tienes a gente que cree que todos los que nos graduamos en la Central somos marxistas o somos gente que apoyamos de izquierda o que somos extrema izquierda. Porque aparte, primero que eso no es malo, yo no soy de izquierda para nada, ni extrema, ni nada. Pero no es, o sea, tú no puedes caer en la generalidad de decirle, si tú eres de izquierda, automáticamente eres una mala persona. No. Yo creo que la universidad ha fallado mucho en comunicar lo que hace. La universidad también ha sido víctima de un ataque brutal de parte del gobierno, muy grande. Lo que se le da en presupuesto es una burla. Lo que ganan los profesores universitarios en la universidad es una burla. Lo que ganaban antes y lo que ganaban ahorita es realmente lamentable. Entonces, ojalá que en esa reconstrucción del país pudiéramos, y ojalá que sea así, recuperar la educación pública, sobre todo el esquema de las universidades. Las universidades públicas que le han dado tanto a este país y que poco han cosechado, pero que tampoco han hecho las suficientes cosas buenas para lograr que se coseche eso. Ojalá de verdad que eso cambie, porque a uno le duele lo que pasó ayer en la universidad. A mí me duele muchísimo, a mí me dolió muchísimo. Yo leía los tweets de John Magdaleno, hablando de que ahí estudiaba él y ahí daba clase y eso. Y ciertamente uno puede entenderlo. Y era como puso después alguien, no tienes que haber estudiado en la universidad para entender el dolor de lo que estaba pasando allí. Ciertamente es el reflejo de un país que se nos cae a pedazos y que los dolientes
cada día son menos, ¿no? Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Y que no reaccionemos. Luis, hay varios escenarios para entrar a... Bueno, ya estamos en el tema político, pero vamos a profundizar. Hay varios escenarios planteados, o supuestos, hipotéticos escenarios, pero hay uno que sí es el más concreto. El primero es las elecciones regionales de que ya tienen fecha, 21 de noviembre. Ese es un escenario que es el más Sí. concreto hasta ahora. Luego está un escenario de unos personajes que están planteando elecciones presidenciales y elecciones para la Asamblea Nacional. Ok. Un tercer escenario, quienes plantean el referéndum revocatorio. Algunos incluso lo habían planteado para este año, pero parece que se dieron cuenta que es a partir del año que viene que se puede activar. El otro escenario es la abstención, el imperio de la abstención otra vez. En ese barajeo de escenarios, danos luces, Luis, ¿cuál es el camino a seguir? Mira, me voy a salir de la pregunta muy, muy elegantemente diciéndote una cosita, ¿no? Primero, los que nos están viendo no se vayan a molestar conmigo, pero las casas de inversión, los bancos de inversión, cuando analizan Venezuela, no ven cambio político este año ni tampoco el año que viene, ¿no? No se pongan bravos, ¿no? Los análisis, ellos no analizan con el corazón. El que analiza con el corazón casi siempre pierde o casi siempre se equivoca, ¿no? Analizan con el cerebro porque así es como tienes que analizar cuando estás analizando un país, ¿no? Y cuando estás analizando una inversión. Y no ven cambio político para este año ni el año que viene. Ven que las elecciones van a realizarse. Y elecciones a presidente, yo sí lo veo bastante difícil, lo veo bastante complicado, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón a los que han dicho, los que han sido bastante serios en su análisis y en no prometer que Venezuela va a ser Narnia, mañana en la tarde a las 6 de la tarde se va a convertir Venezuela en Narnia. Hay que trabajar mucho, hay que entender el tema de la comunidad internacional. Hoy no se habla nada del el grupo de Lima. Hace unos meses el Grupo de Lima era una obsesión, como fue una obsesión lo de la partida de nacimiento de Maduro. Siempre hay un grupo que nos ha buscado de una manera realmente esotérica. Tú hablaste de Adriana Azi, bueno, de ese tipo de cosas esotéricas para tratar de hacer un cambio político, ¿no? Yo de verdad, ya yo estoy curado de esas cosas, ya yo ni les paro. Por lo menos al grupo bueno, no voy a decir nada para evitar problemas. Al final yo lo que creo es que la oposición de verdad, la oposición que tiene claro el camino, creo que va a ir a las elecciones de noviembre, del 21 de noviembre. Y les voy a decir algo y mucha gente se va a molestar, ¿no? Yo prefiero ir a una elección y que me roben y volver a denunciar ese robo y volver a enseñar ese robo, que no ir y esperar que vengan los marines a resolverme mi problema. Si los marines no han venido a traerme ni una vacuna, a mí me resulta realmente triste que en toda América Latina se están llegando vacunas y el país más pobre, por lo menos de América del Sur y tal vez el más pobre de la región, pero bueno, de los más pobres, vamos a decir de los más pobres, no le llega ni una vacuna donada, ¿no? Es realmente increíble que a Venezuela, y esa es la comunidad internacional. Entonces, mira, yo creo que llegó el momento de poner los pies sobre la tierra, mucha gente se molesta, yo creo que es el momento de no creer que Venezuela se va a convertir en Narnia mañana, y de que, bueno, de que hay que volver a construir lo que se perdió y de volver a empezar muchas cosas que no están sirviendo, porque ciertamente el camino político es un camino muy largo. Por eso yo preferiría que un politólogo te responda a esto. Pero al final mi punto es que si al final la oposición va el 21 de noviembre, que parece que va, por lo menos una parte de ella va, yo iré a votar el 21 de noviembre. O sea, si se molesta, bueno, esa es mi opinión muy personal. Si las personas que nos están oyendo, alguno no quiere ir a votar, yo se lo respeto también, ¿no? Lo que sí yo siempre he preguntado, y no se pongan bravos conmigo, y con esto termino, es, si yo no voto, ¿qué gano? O sea, decirle al gobierno que yo no voy a votar. O
sea, después que tú te abstienes, ¿qué cobras? O sea, ¿a dónde vas a cobrar? Porque mucha gente dice, si yo no voto, él queda deslegitimado. Ok, queda deslegitimado. ¿Y qué significa eso? Que mañana entrega el poder, que nos deja las llaves en el felpudo de Miraflores. No, yo prefiero ir a votar, que pase lo que tenga que pasar y bueno, a partir de allí se generarán otras cosas. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando Pérez Jiménez tenía que llamar elecciones y fue a un plebiscito y la oposición con todas las cosas en contra fue a ese plebiscito, lo robaron, pero bueno, ahí se empezaron a sembrar cosas. O con Pinochet en Chile, el caso de Pinochet en Chile, la oposición sabía que lo podían robar, la oposición sabía que tenía todo en contra. A los que no sepan bien el cuento de Chile, mira, hay una película que es maravillosa y en 2 horas más o menos tienen el cuento de Chile que se llama No. Y es la manera de hacer la publicidad y todo eso. Que Venezuela es diferente a Chile, ciertamente. Que esta Venezuela es diferente a la de Pérez Jiménez, es diferente. Pero por algo tienes que empezar a lograr diferencias, por algo tienes que empezar a mover las cosas. Quedándote en tu casa no logras ningún cambio. Imagínate, el 21 de noviembre todos nos quedamos en la casa. ¿Ok? ¿Y qué ganas quedándote en la casa? No, que ahora el gobierno va a caer. Este gobierno no va a caer porque tú te quedes en la casa. O sea, para nada. Que lo estás legitimando. Bueno, yo tengo mis serias diferencias con respecto a ese discurso. Entonces yo en lo personal pienso que aparte, yo creo que hay que cambiar la estrategia, ¿no? La estrategia de la abstención no nos ha servido para mucho. Y al final, y ojo, al final, disculpa que estoy agarrando el celular y a veces se me resbala, al final yo creo que esa sería la mejor decisión, ir y participar. Sí, fíjate, se han dado cosas interesantes en un corto tiempo. En el último mes se han dado pasos interesantes. Quizás el primero de ellos fue esta designación a través de la Asamblea Nacional, luego de 17 años de los nuevos rectores del CNE y que fue a través de un acuerdo. Eso parece, yo en ese momento dije que eso iba a significar un antes y un después en este proceso de lucha política, ¿no? Y a partir de allí se han generado otra serie de cosas importantes. Ya Maduro señaló que va a eliminar a los protectores, que era una gran excusa para la gente, para no ir a votar, el coco, ese tipo de cosas. Y se están dando otras cosas, pero ¿por qué? Porque hay un proceso de negociación que no comenzó ahorita, hace 15 días, ni hace un mes. Es un proceso de negociación que viene desde el año pasado, Sí. pero que se está haciendo ahora, parece sí, con la debida seriedad, porque está participando no solamente el sector de Guaidó, sino los otros sectores que conforman también ese variopinto de la oposición venezolana, ¿no? Todos esos diferentes sectores. Ahora, esto que estas personas que hasta hace poco desdeñaban del diálogo, de los acuerdos políticos, del voto, ahora que están volviendo sin mea culpa, por cierto, ¿no? Sin reconocimiento alguno, sino por debajo de la mesa, pero están volviendo ahora a la vía de la lucha con las herramientas democráticas propias de los demócratas. Y este proceso de negociación que se está dando, eso nos puede permitir ser optimistas en cuanto a que ahora sí podamos encaminarnos hacia una posible salida a esto que pudiera ser incluso un gobierno de coalición. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a ver, primero hay que entender que el gobierno, primero hay que seguir exigiendo condiciones, ¿no? Es seguir pidiendo condiciones al gobierno. Nunca vas a tener unas elecciones competitivas, libres y competitivas en el escenario actual. Sabemos muy bien que el gobierno no te las va a dar totalmente, pero aquí hay que, por lo menos en mi caso, seguir apoyando lo que está haciendo Roberto Picón. Una persona que pueden criticarlo de muchas cosas, pero es una persona seria
y una persona que, oye, chavista no es, ¿no? Y sabemos muy bien las cosas que le ocurrieron, ¿no? Y ojo, yo no he hablado nunca personalmente con Roberto ni nada, pero tengo un inmenso respeto. Pero hay que seguir pidiendo condiciones, hay que entender que el 21 de noviembre, pase lo que pase, el 22 de noviembre Maduro sigue estando en Miraflores, ¿no? Y no es que ya el 23 Maduro, si pierde las 30 gobernaciones, va a entregar. No, no, para nada, ¿no? Eso mucha gente lo pensó en el 2015, y hasta se le hicieron amenazas a Maduro directamente, que se le acababa en poco tiempo y creo que fueron errores, ¿no? Creo que la oposición, independientemente de lo que pase el 21 de noviembre, tiene que seguir el trabajo. Tiene que seguir el trabajo. Todos quisiéramos ver una oposición unida, pero yo creo que la unidad dentro de la oposición no puede ser un chantaje. Yo no te puedo decir a ti, mira, únete conmigo y vamos a lanzarnos por el barranco. Ya va. Entonces tú estás jugando a la desunión. Ya va, pero porque yo tengo que unirme contigo para lanzarme por un barranco. Porque entonces tú eres un tipo que no está con la unión. La unidad es maravillosa, es bella, pero no puede ser utilizada como un chantaje. Si yo quiero unirme contigo para seguir haciendo o seguir llevando a cabo una estrategia fracasada, mira, tú tienes todo el derecho del mundo para no unirte conmigo, ¿no? Yo obviamente, un problema que enfrenta la oposición para el 21 de noviembre es el tema de la abstención. Mucha gente no va a ir a votar. Mucha gente tiene desconfianza de ir a votar. Yo se los puedo comprar y yo puedo entender eso. Yo no, pero ciertamente en la oposición y sobre todo en el CNE, de aquí a noviembre está el tratar de mostrarle a la gente que hay condiciones para que le puedan, para que su voto, por lo menos haya gente que esté pendiente y esté dando la lucha por defender ese voto. Creo que allí está el tema fundamental, volver a rescatar la importancia y sobre todo la confianza hacia el voto de la gente. Creo que allí debe estar sentada la oposición y también entender y hablarle claro a la gente. Mira, el 22 sigue siendo Maduro el presidente. Maduro seguramente recibe el año como en Miraflores, o sea, es así. El año que viene, a lo mejor, no sé si por ley y todo eso, llega el referendo revocatorio. Bueno, pero tenemos un problema institucional. ¿Tú crees que es factible llegar al referendo revocatorio? Bueno, Maduro va entonces a querer medirse en el referendo revocatorio si pierde estas elecciones de gobernadores. Ciertamente, bueno, o vamos a esperar que la crisis económica lleve a que la gente vote en contra de Maduro. Si no votaron por él cuando la hiperinflación llegó a millones y cuando la escasez era brutal, mira, la gente lo vaya a sacar, ahorita no lo van a ir a sacar. Entonces yo creo que hay que hablarle claro a la gente, también hay que hablarle claro que la economía no va a mejorar de la manera que mucha gente cree, mucha gente está vendiendo, que porque tú veas 2 bodegones abiertos, esta economía ya está volando, porque veas tres Ferrari en un estacionamiento, en un restaurante en las Mercedes, ya la economía está haciendo un brinco. Entonces yo creo que esta oposición o la oposición, esta oposición es una oposición que debe hablarle claro a la gente, que debe decirle y ponerle los pies sobre la tierra, y también que debe decirle que hay que trabajar, hay que echarle pichón, porque no van a venir los marines, no todas las opciones están sobre la mesa, ni tampoco están abajo de la mesa, porque Venezuela ha perdido interés en el resto del mundo, porque Venezuela ha perdido peso, porque hay países que están felices con lo que está pasando en Venezuela y están haciendo lobby para que estas cosas continúen. Entonces, ciertamente, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y muchos problemas a los cuales hay que resolver. Imagínate, ya para terminar, Luis, que estamos en el tiempo del programa. Imagínate que en este momento nos esté viendo este programa el señor Nicolás Maduro. ¿Cómo estás, Nicolás Maduro? ¿Cómo te va? ¿Qué le aconsejarías, qué consejo le darías tú a Nicolás Maduro que nos está viendo en este momento? Wow, le voy a dar el consejo económico. Políticos creo que no tengo que darle ninguno porque mal no le está yendo, ¿no? Mira, yo en primer lugar creo que wow, para ver si estoy viendo la puerta por si acaso el Sevin entra. No, mira, yo creo que hay varias cosas. Los economistas tenemos muy claro, y tú se lo puedes preguntar hasta un estudiante de primer semestre de economía,
En primer lugar, Venezuela tiene que llevar en paralelo un conjunto de reformas importantes para salir de la crisis, ¿no? Tiene que ser una obsesión acabar con la hiperinflación. La hiperinflación es una fábrica de pobreza que destruye el bolsillo de los venezolanos, que destruye la planificación de las empresas, que es una fuente inagotable de problemas para los venezolanos. En paralelo, tú tienes que hacer que esta economía crezca. En paralelo, tienes que entender que tienes que resolver el tema del default. Y hablo del tema del default porque ese es un tema fundamental para poder abrir los mercados internacionales. Y en paralelo, si de verdad quieres hacer las cosas bien, entender que tú tienes que tener un Banco Central independiente, tú tienes que tener un sistema de justicia independiente, tú tienes que tener instituciones blindadas independientes. Eso es fundamental. Las instituciones no pueden ser esclavas del gobierno. El gobierno tiene que publicar cifras macroeconómicas. Y ahí te digo, anota ahí a Ronald Balsa, que Ronald habla mucho de ese tema, para que lo invites y hables sobre eso, ¿no? Pero empezar a publicar la data que no has publicado y que tienes mucho tiempo sin publicarla, cosa que a mí me parece una estupidez no publicar cifras macroeconómicas. Está demostrado que no publicarla genera más daño y genera que la gente piense que la crisis del amor es peor de la que realmente está ocurriendo. Y en paralelo entender que sin el concurso de la empresa privada es muy poco lo que vas a poder rescatar. La empresa privada es fundamental en todas partes del mundo y más aún en un país como Venezuela, donde el Estado tiene tan pocos recursos con los cuales afrontar una crisis tan monumental como la que estamos viviendo. Resolver el tema fiscal. ¿Cómo resolver el tema fiscal? Bueno, mira, empieza a hacer privatizaciones. Sí, ahí alguien coloca el Tribunal Supremo de Justicia Independiente, por eso que hablaba del sistema, un sistema de justicia independiente. Eso es generar incentivos a que los inversionistas vengan. Hablamos de seguridad personal, hablamos de seguridad jurídica, eso es fundamental. Mira, hay gente que está con Maduro y que le habla a Maduro, que sabe esto que nosotros estamos hablando. Recuperar la industria petrolera tiene que ser un punto importante y para recuperarla tiene que abrirla. Todos estamos esperando a ver que esta Asamblea Nacional nos traiga una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Se hablaba de que llegaba en mayo, ahora estamos ya en julio, no ha llegado. La ley, esta ley, que se me olvidó el nombre, la ley antibloqueo, ha sido un fracaso. Nadie ha traído ni un lápiz. O por lo menos no, o sea, si hubieran venido empresas, ya BTV nos estuviera pasando esa llegada de las empresas por la ley antibloqueo por todos lados, ¿no? O los incrementos en las inversiones. Entonces yo creo que al país hay que hablarle con sinceridad y este país necesita que las cosas cambien y que cambien de manera rápida. Te vuelvo a insistir, Venezuela tiene mucha gente pobre, Venezuela tiene mucha gente pasando hambre, Venezuela tiene mucha gente pasando necesidades, que no puede seguir esperando hasta que el conflicto político, que yo me puse bravo con otra persona y que no nos hablamos y que bueno, que la gente siga pasando hambre. No, más allá de que tú o yo tengamos la razón, tenemos que trabajar y tenemos que resolver. Nosotros tenemos un conflicto político desde mínimo desde 2 años y medio. Y las cosas no han mejorado en Venezuela. Entonces, yo creo que hay que sentarnos a resolver. Pero en paralelo se pueden resolver muchísimos problemas. Yo voy a decir algo y mucha gente se va a poner brava, pero mira, la CBG hoy, no es que la privatizas, le dices a quien la quiera manejar que se le entrega, así que después tú vienes en 2 años a ver cómo hacemos para que me pague algún dividendo. Y es una excelente noticia para el país. O sea, entregar la CBG que hoy no produce o lo que produce no le llega a los venezolanos. ¿Qué valor le genera hoy la CBG a los venezolanos? Nada, nada. Sí, ahí pone alguien que el hambre no espera, eso es muy cierto. Y las enfermedades que pueden ser curadas tampoco esperan. Entonces, Venezuela tiene que hablar de privatizaciones y hablar de privatizaciones sin problema. O sea, privatizar las refinerías. ¿Quién se va a poner bravo porque privaticemos Cardón, Amuay, etcétera, etcétera? Yo creo que eso sería una excelente noticia, donde se le permita al sector privado otra vez poder vender gasolina, donde le pueda subir el ingreso a los venezolanos y ya pues, definitivamente acabar con el subsidio a la gasolina. Entonces, mira, esas son decisiones que se pueden tomar y se pueden tomar de manera rápida y que el valor que le vas a generar a la población es muy alto. Eso se lo diría yo si tuviera la oportunidad de hablar con él, que creo que no la voy a tener. Creo que no van a querer que yo hable con él. Está bien. Bueno, Luis, te damos las gracias entonces por tu participación esta noche en este espacio. Muy agradecido contigo y bueno, seguiremos viendo qué pasa
en la dimensión desconocida llamada Venezuela. Mira, no, gracias a ti por estar hablando de estos temas. Lo que tenemos que entender es que esta crisis va a continuar. La situación de los venezolanos puede ser que cambien algo. Este año va a ser mejor que el año pasado, pero el año pasado tuvimos un año casi que de Walking Dead, o sea, una cosa realmente que una pandemia junto con hiperinflación, junto con recesión, junto con todas las cosas que vivimos en Venezuela. Pero la crisis va a continuar. Esta es una economía que se sigue haciendo pequeña, es una economía donde puestos de trabajo existen, pero hay mucha competencia, y donde Venezuela se hace pequeña, se hace pobre. Entonces, hay que entender eso. Desde el Ejecutivo y la economía tiene que mejorar, y tiene que mejorar rápidamente, porque la gente necesita y merece un cambio importante. Así es. Bueno, buenas noches. Gracias, Luis. Nos vemos